Abba Comunicaciones Pastorales presenta Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. Amigos y amigas, un saludo muy especial de parte de nuestro grupo Controversia. Como quiera que en los programas radiales siempre hay nuevos oyentes y también ausentes, es bueno aclarar algunas situaciones. Este programa no sienta cátedra. Es un programa crítico, sí, realmente es un programa crítico, pero no sienta cátedra, es una conversación informal de amigos, no preparamos temas previamente. Hemos convenido hoy en lo siguiente, refiriéndonos, uno piensa que a todas las sociedades de todos los países, pero preferencialmente a los de América Latina y muy particularmente a Colombia. Vivimos en un desconcierto. A ver, eso queremos como exponer al comienzo. Si hay desacuerdo, pues no importa que lo manifiesten. Vivimos en un desconcierto, cuando no en una zozobra. Vivimos en un estado como de cómo definiéramos ese hombre. No es lo mismo hoy el promedio, diríamos, de tranquilidad, no total, pero que se vivía hace muchos años, a ese promedio de intranquilidad que vivimos hoy. Atención, no estamos señalando a gobiernos actuales, sino a muchos gobiernos anteriores y actuales. En esto tenemos que ser muy claros, porque el problema es apolítico, pero los problemas de un país de pronto no son espontáneos. Si tienen sus líderes, para mal o para bien, en cada momento, pero no son problemas espontáneos. Los problemas se heredan. No sé si captamos esta idea como tan gaseosa que he propuesto. No, Orlando, un saludo para todos los que están aquí en la mesa de trabajo el día de hoy, a Ramón, a Luis Horacio. Yo creo que es un tema, es que es muy amplio. Yo coloco otro elemento sobre la mesa y es el que me parece muy particular, que por ejemplo gran número de proyectos de ley hoy por hoy que deambulan por los pasillos del Congreso son proyectos de ley que ya han sido presentados inclusive en los mismos términos en países que hoy, abro comillas, gozan, cierro comillas, de gobiernos socialistas. Y son proyectos de ley que atentan directamente contra la familia, la educación, la propiedad privada. Se tiene etcétera. Entonces la experiencia. Sí, entonces hay algo también a nivel... la experiencia de los resultados. De los resultados. Entonces yo diría que es un sistema de cosas de alguna manera articulado a nivel internacional y que termina impactando en la sociedad en todos los rincones del planeta. Pero entonces si eso es así, no solamente son culpables en forma más directa los promotores, sino, llamémoslo, los pacientes, claro, que somos el pueblo. Entonces el bobo útil. El bobo útil. Admitimos que una vez se propuso algo en algún país y dio resultados funestos. Y ahora lo propone alguien en otro país y se acepta, viendo los resultados funestos de otro país. ¿O estoy entendiendo mal, Ramón? Bueno, no. Las orientaciones para el tema que queremos dar en términos de de las incertidumbres existenciales en el momento. En todo tiempo ha habido incertidumbres. Lo que pasa es que en estos tiempos la incertidumbre no de un sujeto,
de todo un pueblo, de todo un continente o de una cantidad máxima, esa incertidumbre ha llegado a niveles de actuar en medio de la confusión. ¿Para dónde vamos? Nadie sabe, no hay claridad, no hay caminos claros, porque al proponer una situación sobre una problemática para una situación de solución, lo que se consigue es una confusión. Pero entonces eso quiere decir, Luis Horacio, que los políticos nos creen bobos o realmente somos bobos. Yo creo que las dos cosas, Oiga, por Dios. Es decir, que somos lo uno y lo otro. lo uno y lo otro, o que son las dos caras de la misma moneda. Eso suena a salida diplomática. Luis Horacio, explíquese, por favor. A ver, Luis Horacio. La disyuntiva que me planteabas. En el banquillo. Exacto. Aquí estoy pues acusado y bombardeado. Hágale, defiéndase. Me tengo que defender. Como tenemos que defendernos en la sociedad. Defenderse, no, explicitar lo que acabas de decir. Y del mundo entero. Entonces, los de arriba, los que tienen el poder, los líderes, pueden plantear cosas en contravía del bien común. O sea, en contravía de los demás, del pueblo, de la nación, del Estado, del mundo. Pero eso ocurre no solamente porque ellos lo plantean y astutamente lo quieren sacar adelante o lo imponen, sino también y fundamentalmente en igual proporción, diríamos, o en igual responsabilidad, porque los de abajo lo dejan. Es decir, porque nosotros Lo dejamos. lo dejamos pasar. Hay un dicho popular en nuestro medio que dice que si miramos esto como una pirámide, arriba donde está el que tiene el poder, Claro. o se le ha concedido el poder, y abajo el pueblo, que entonces serían muchos, forman como una pirámide. Y entonces, si arriba está el poderoso y abajo están los de abajo, que son muchos, el pueblo, si los de abajo se mueven, los de arriba o el de arriba se cae. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que de alguna manera sí somos responsables de lo que hacen los líderes, los poderosos, los jefes, los políticos. Ay, María, si denota este un problema demasiado grave, porque entonces los de abajo son manipulables, somos manipulables, nos han robado el sentido crítico, que en última instancia nos han robado la educación, la cultura, porque entonces, según parece, a los gobiernos de aquí, de allá y de todas las épocas, no les conviene mucho que el pueblo se culturice. Claro, es una estrategia que han llevado adelante los dirigentes, especialmente los de corte dictatorial o draconiano, los extremistas, fundamentalistas, totalitarios, todos esos regímenes absurdos, basados y fundamentados solamente en el orgullo y en la sensualidad a través de los tiempos, se basan en ese principio fundamental, el de, bueno, va a sonar un poco fuerte, pero la realidad, el de embrutecer a la opinión pública o masificar los criterios y la capacidad de discernimiento. Cuando un gobierno, normalmente un gobierno socialista de tinte marxista, sube al poder, asume el poder, lo primero que hace es establecer estrategias para dominar plenamente la educación y los medios de comunicación. Vea. La aclaración de elementos, de términos, de la actitud humana en estos tiempos de muchos estados, de incertidumbre, de confusión. Eso es la idea central de esto. Estamos confundidos porque no, hemos dicho, no tenemos claridad, entonces aparecen. No es que nazcan ahora, sino aparecen las consecuencias de la historia de pensamientos que han llevado a modos socialistas o a modos capitalistas, sin significar aquí, según nos ha hablado Camilo, sin significar aquí que esta tendencia está condenada aquí. No,
o esta otra está condenada. No, los extremos son odiosos. Ni, porque quien pretenda dominar por un medio o por otro, por el modo totalitario, por el modo capitalista, por cualquiera de los modos, no estamos en ningún caso apoyando eso. Lo que estamos significando es que el ser humano, la persona humana, hoy por hoy, ya no tiene esa conciencia, esa tranquilidad de decir, yo soy un ser humano, tengo derecho al desarrollo, tengo derecho a crecer en una familia, tengo derecho a unas garantías del Estado donde estoy, tengo derecho a una educación que me estructure para tal. No, eso de hablar de derechos parece que fuera una utopía. Entonces, esa persona de cualquier Estado, y sobre todo del nuestro, está en la incertidumbre, porque basta que abramos los ojos del tipo de educación que se da en estos momentos y se ha dado desde antes para el ciudadano que se ha formado. Entonces, ese derecho a la educación parece que es teórico. La cosa es muy sencilla, Ramón, es muy sencilla. La culpa no es de este gobierno, ni del otro, ni del anterior, ni del de más allá. Mire que en nuestros pueblos, y la experiencia más cercana que conocemos es la nuestra, nuestros abuelos, papás, antepasados, tatarabuelos y bisabuelos, lo que sea, crecieron en masa dentro de un color político acrítico, porque mi papá, mi mamá o tal cosa eran de esta política. Nunca revisaron si su líder fuese conservador, liberal, lo que sea. Tenía como planteamientos, como Sí, fórmulas. Pero perdón, Orlando, es que hay unas definiciones muy claras de la Iglesia cuando la Iglesia define principios al respecto del voto católico, cuando estamos en un régimen de democracia. Hay unas definiciones morales y éticas, unos principios establecidos en función de la doctrina de la Iglesia, especialmente la doctrina social de la Iglesia, con respecto a la responsabilidad del voto católico. Por ejemplo, condenación múltiple en múltiples oportunidades de parte de la Iglesia al respecto del socialismo y del marxismo desde el siglo XIX. Perdón, Camilo, Sí. pero en una época en Colombia, en una época, ubiquémosla unos 80, 90 años atrás, esa doctrina social de la Iglesia y ese voto responsable y voto católico, ni los clérigos lo apoyaban. Bueno, ahí está, pero... Porque ¿quién no conoció clérigos apuntados a un partido político condenando a otro? Entonces, mi querido Orlando, Pero es claro lo siguiente, hay doctrinas y hay filosofías que son contrarias a la doctrina de la Iglesia. Cierto. El socialismo es condenado explícitamente por la Iglesia, es incompatible con la religión católica. Así es. El socialismo. Entonces yo, como bautizado, apoyo, a ver, y es de acción y de omisión, o apoyo, o omito en algún momento colocar obstáculos, o oponerme a ciertos proyectos, lo que sea, en función de la promoción del socialismo, ojo, voy en contravía de lo que enseña la Iglesia. Eso es cierto, pero a referirme a clérigos que en el pasado optaron por partidismos, porque eso no se puede negar, no estaban siendo fieles a la doctrina social de la Iglesia, ni hoy ni ayer, porque los libros de doctrina social de la Iglesia que tienen la fórmula para vivir en paz y en progreso, están archivados en las universidades, aún en las universidades católicas. Aquí lees el politólogo, aquí lees el tratadista, aquí lees el economista, aquí lees el PhD, como dicen ustedes los PhD. Ilustrados. ¿Cómo dice? PhD. Ese, en materias económicas, en materias sociales. Nunca leen, ni citan, ni acuden a la doctrina social de la Iglesia, que tiene una fórmula maravillosa para vivir en comunidad.
Muy sentimental lo que yo pienso, pero así lo Luis pienso. Horacio se quedó pensativo, pero no sé si es que lo duda o qué. Entonces, se me ocurre con lo que estamos planteando, con lo que se está planteando aquí, que aplaudo este programa, porque nos permite a todos los que estamos aquí en el estudio y con quienes estamos conectados o están conectados con el programa, a pensar que la reflexión es difícil para distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Por ejemplo, en lo que se estaba planteando, o nos estaba planteando Camilo, un ejemplo bien concreto sería frente a las votaciones. Claro. Yo no voto. Exacto. Y cuando yo obro así, que lo oigo en el medio, hace muchos años, ¿para qué voy a votar? Para que esto siga lo mismo. No caemos en cuenta de que entonces estoy dejando que los demás tomen la decisión por mí, Claro, omisión. por omisión. Por omisión. Ese sería el bobo útil. Y O segundo, bobo inútil, diría yo. y Pues desde el punto de vista social y de la doctrina de la Iglesia, estamos faltando a la responsabilidad con el bien común. Y en la práctica, una cosa muy sencilla, ¿cómo me puedo quejar entonces de las arbitrariedades que ese gobierno, que se eligió sin mi voto, yo lo pueda criticar? Es verdad. No tengo autoridad. Ahora, volviendo al tema central, es que lo que quería plantear era como 3 aporías. La primera aporía es que la reflexión es difícil. La autorreflexión es muy difícil. Y estoy distinguiendo entre difícil y muy difícil. Pero finalmente, una autorreflexión crítica es casi imposible. Porque entonces es difícil que aquel que no votó reconozca que ha fallado, que ha pecado, digamos también, entre comillas, por omisión. Y que socialmente y culturalmente no se puede quejar si no participó en el proceso electoral. El proceso electoral es de toda la comunidad. Y con ella estamos definiendo nuestro futuro, con ella estamos definiendo nuestra misma suerte, nuestras mismas circunstancias existenciales de vida. Claro, pues entonces también en ese pecado de omisión, pues un pecado de omisión, nuestro como responsables, haciendo una consideración de lo que es el deber del ciudadano, habitante de la polis. Tenemos una obligación moral porque somos bautizados y deberíamos de involucrarnos más, y cuando digo involucrarnos es de estudiar y de reflexionar al respecto de lo que la Iglesia me dice sobre este y aquel asunto que dispone las posibilidades, las mejores posibilidades para que yo pueda santificarme en la sociedad. Yo escuché en algún momento, no recuerdo aquí, qué pena con el autor, pero lo refiero a que es de terceros, un autor que se refería a la definición de Estado o de república. En el fondo el Estado y o la república o el reino podría considerarse en términos espirituales así. Es el conjunto de normas y de principios establecidos para una sociedad o el contexto en el cual una sociedad puede disponerse de la mejor manera para practicar los mandamientos. O sea, miren el estatus en el que se coloca a un dirigente. El deber del dirigente sería disponer todas las cosas para que el ciudadano pueda practicar los mandamientos. Claro, es que la autoridad, Camilo, le ha sido dada ¿Por quién? por el dador de la vida. Claro. Claro. Y eso no se quedó como un pensamiento de la Edad Media, que muchos dicen, no, el rey se pensaba que, o de los pueblos antiguos, que venía de Dios, o de los dioses el poder. No, eso es antropológicamente, digamos, objetivo. Y cuando Pilatos y Jesús están en diálogo allá en el pretorio antes de la condenación a la cruz, Pilatos se lo
estrega en la cara al Señor y le dice, ¿es que acaso no sabes que está en mis manos el condenarte? Y la respuesta fue tajante. No lo estaría si no te hubiera sido dado de lo alto. No, la autoridad viene de Dios, pero hay que entender esto en el sentido, al menos piensa uno, no casuístico. La autoridad viene de Dios, el ejercicio de la autoridad viene de Dios, pero no viene de Dios el mequetrefe que en cualquier momento va a dictar normas contrarias al bien común. Eso no viene de Dios. A ver, Orlando y compañeros, ¿no? permítame unas preguntitas. Sí, ¿no? Sí, en términos de la ciencia del programa. Yo ando confundido, pero muy confundido todavía. Confundido. Confusión, precisamente. Al escucharlos y confrontar con la realidad, es decir, con el presente, realmente me pregunto, ¿están, es decir, los enunciados que hemos indicado? Sí, la autoridad viene de Dios, uno. ¿Y quién reconoce a Dios? ¿El mundo se está comportando con Dios o sin Dios? Pregunta, estoy haciendo la pregunta, para poder entender las confusiones a las que estamos. Segundo, compañero Lora, con mucho amor nos dice, es que fue cuando Pilato le dice a Jesús, es que estás en mis manos. Tengo poder. Tengo poder. La lucha por el poder. Bueno, me pregunto entonces, ¿qué es el poder? ¿Poder para destruir? ¿Y qué es la verdad? También en la pregunta. Exacto. Muy Pilato. interesante. Esa fue grave. La Muy verdad, interesante, muy ¿qué es interesante. la verdad? Y Jesús nos respondió. Allá se dio todas esas cosas. Entonces tenemos el planteamiento. Cuarto, doctrina social de la Iglesia que se fundamenta en la dignidad humana. Pero Acordate aquí que no respondió porque en radio hay que explicar. no respondió Porque Jesús. estaba frente a la verdad. Porque la verdad es era Él y la sí, palabra es Él, por Sí, eso no señor. respondió, no tenía por qué responderle a un intruso, Claro. a un bandido, en términos del concepto que es bandido el que transfiere, es decir, el que respeta la persona y la ley y se toma como tal. Entonces, Oiga, interesante ahí un tema para un programa más adelante sobre la verdad, el gnosticismo en ese sentido. Claro. Porque es una herejía que todavía deambula, ¿no? Por los corredores de muchos lugares, inclusive religiosos, seminarios, etcétera. Sí. entonces, frente a esas inquietudes, hombre, entonces, Dios, autoridad, pero ¿quién está con Dios? ¿Quién está siguiendo el camino de Dios donde habla de que la autoridad y el poder que asuma el hombre por medio de la elección que el pueblo le hace, el poder y la autoridad es para servir, pero se estará cumpliendo eso que el pueblo, que la autoridad que Dios da al hombre, a los gobiernos o a quien tenga autoridad o al padre de familia, será para servir o para servirse. Sigo siendo la pregunta. Entonces, en esa confusión, los oyentes se pueden responder, pero es que ¿quién se está beneficiando de esto? ¿Quién? ¿Quién? Cuando se sale con una alternativa, vamos a hacer eso. ¿A quién favorece? ¿A quién? Entonces, ¿será que Dios anda por ahí? ¿Será que cuando decimos es que el fin del hombre es el bien, por la búsqueda del bien, porque el principio y el fin es Dios y Dios es el bien? ¿Quién va a buscar el bien? ¿Y cómo se va a buscar el bien? Destruyendo el mismo individuo. Y entonces vienen las conductas, viene el asesinato, viene los feminicidios, viene el robo, viene el no trabajo, viene toda esta serie de cosas. ¿No creen que esto nos puede llevar a confusión y que nosotros mismos tenemos que salir? Tenemos que plantear el hecho. Entonces, ¿quién se siente tranquilo frente a la familia? ¿Y qué es la familia? Ya cambió la familia. Ya la familia... El hombre ya no es el hombre, el ser ya no es el ser, existir no es existir, subsiste el guapo, subsiste el que tiene fuerza, el que puede hacer esto o aquello. Tienes tranquilidad, se siente tranquilo, un término para salir de la confusión, el que
en el pueblo donde se encuentra en la ciudad, sales tranquilo a tu ciudad, sales tranquilo en tu pueblo, puedes conversar como quieres. Hay tranquilidad en esto y así sucesivamente. En la educación, tienes derecho a la educación. ¿Y quién te reconoce el derecho? ¿Quién te lo da? Eso tiene ¿Quién muchos te lo da? orígenes, Ramón. Tienes derecho a desarrollarte como persona. ¿Quién te garantiza eso? ¿No creen que entonces hay confusión, hay estratificación, hay selección? ¿Por qué? Porque más de uno, hemos admitido que otros dizque piensan, que otros dizque tienen la verdad, tienen su verdad. Entonces nosotros estamos precisamente en ese sedimiento de la autoridad que cada uno tiene, hemos pasado a ser lo que hemos dicho, tontos. Ramón, esto tiene muchos orígenes y uno de los orígenes puede también suceder el que se nos ha enseñado en materia de religión. No estamos generalizando, pero a veces una religión más cultural que de compromiso social. Atención, Una ni lo religión uno ni lo otro. ornamental, Bueno, queda superficial. Ni sí. lo uno ni lo otro puede subsistir. Si usted coge los 10 mandamientos, atención, si cogemos los 10 mandamientos, que para eso se necesita un principio teísta, es decir, un principio de fe, ¿verdad? Si cogemos los 10 mandamientos, está la fórmula para vivir en paz y para la prosperidad económica. Dígame, ¿qué le falta a los 10 mandamientos para que no haya una convivencia y una prosperidad? No le falta nada, pero falta lo principal, nos falta a nosotros. Ahora, Orlando, perdón, para que haya convivencia la puede haber, buena o mala. Es para que haya una sana convivencia. Perfecto, perfecta la aclaración. Entonces, si falla ese primer mandamiento, que es la fe en Dios, entonces, ¿qué no va a fallar de ahí para adelante, hombre? Es que seamos inteligentes. Oiga, mi querido Orlando, ¿y dónde se estudia eso? ¿O quién le enseña? No, sí lo enseñan, pero ¿dónde se practica? ¿Dónde se practica? A ver, ¿quién nos dice que el primero, como dice la Sagrada Escritura, amarás al Señor con toda tu fuerza y con todo tu corazón? Primer mandamiento, ¿cierto? Claro. Amar a Dios. ¿Y eso quién lo hace? ¿Y a dónde se da? Lora, usted que fue educador y yo que fui educador, eran unos tiempos, se hablaba de Dios. Pero es que ahora ya hecho, a Dios le corren. No quieren a Dios porque Dios entra en la moral de cada individuo, en la responsabilidad, y nadie quiere que le limiten acciones, que solamente se haga lo que el individuo quiere, centrado en el principio del placer, en el principio de su realidad, y no en el principio de la verdad que Jesucristo ha dado por la Iglesia. Hay círculos sociales y familiares en los que una persona habla de esto e inmediatamente lo señalan. Ya le vas a meter religión Exacto. a la conversación. Exacto. Mire, si no mete religión a la conversación, ahí tenemos el resultado de la sociedad de hoy. Es que cómo divorciar la naturaleza del hombre y los actos de la voluntad del hombre de la religión. ¿Cómo disociarlos? No, tiene que ser ciego, o sea, una persona que inclusive no necesita ser creyente, necesita tener un poco de sentido común con respecto a lo que la historia y la antropología de los pueblos ha dictado a lo largo de, ¿qué? 5.500 años, 6.000 años de historia. Mire, El hombre Camilo, es naturalmente religioso. Mire Orlando. lo que le vamos a recordar a nuestros muy queridos participantes, aunque sea pasivamente, de este programa. Lo que acabas de decir, Camilo, es objetivamente cierto. Hace varios años, no sé si 15, 20 años o más, se reunió en París, ya hemos narrado esto, se reunió en París la crema del ateísmo, los líderes del ateísmo, sobre todo europeo, se reunieron y mire usted la conclusión que sacaron. No sé traducirla, no sé decirla ni en el idioma
como la sacaron que fue en francés, ni la recuerdo textualmente, pero el sentido fidelísimo es este. Para que la sociedad se comporte convenientemente, se necesita un régimen moral. Moral. Dijeron los ateos, no basados en Dios. Claro. Un régimen moral. ¿Qué es un régimen moral? Respete al prójimo. Haga leyes que procuren el bien común. Y seguramente ellos estaban pensando en establecer unos criterios morales más bien contradictorios a la enseñanza de la iglesia. Pero saben que la conciencia, quien domina la conciencia, domina al hombre. Pero ellos no pueden ir contra el orden social. Y el orden social es moral. Hay orden social cuando la moral se encuentra establecida. ¿Sí? Ahora, yo creo que la moral, en primer lugar, para los seres humanos, no la persona humana, como dijiste en algún momento ahora, Ramón. Para el ser humano. Para el ser humano, porque es que toda persona es humana. Claro. ¿O hay alguna persona que no sea humana? No, Es decir, yo no puedo decir que el perro de mi casa es un... solo hay 3 personas humanas. Solo hay 3 personas, la humana, la angélica y la divina. Luis Horacio, perdón, que es que ya en la familia de hoy el perro tiene estatus Un familiar. momentico, hay un proyecto de ley que ya está deambulando por el Congreso en Colombia, es una ley transespecie. Oiga, Es de darle los mismos derechos a los animales que se Así le da a que la Luis persona Horacio, humana. O sea que el ser eso no humano es al ser locura. humano, no la persona Sí, humana, sino eso al no ser es, humano. Eso no es, o sea, no es una locura, no, eso ya está sonando. sigo muy confundido. Porque el ser humano es el que puede escalar a ser persona. Bueno, la persona humana. Bueno, pero entonces, vuelve y insiste, la persona humana. No, el ser El- humano. No, el ser humano no puede escalar. Perdón, el ser humano el ser- per se es persona. Per se, el ser humano no Sí, puede claro. escalar a ser persona, es persona por naturaleza. O sea, sí, no es la sociedad la que le otorga el título lo de, dijo. porque ahí es donde van los... Por eso es una Los tautología transespecies. decir persona humana. Sí, es redundante en, Claro. en Es un último tautología. término. Pero es bueno que la gente, no, esto es muy pedagógico, Luis Horacio, hay que hacerlo, porque entonces empezamos a asumir lo que de alguna manera estas estrategias internacionales presentan, y es de darle categorías a los seres de acuerdo a unas ideologías. Malísimo. Exacto, autoritarias. exacto. Entonces, de el día de acuerdo mañana a Luis Horacio no es ideología. persona. ¿Por qué? Porque lo señaló fulano de tal o el régimen tal o no sé qué. Pues hay que Eso- tenerlo muy claro. Eso va Bueno, siendo verdad. entonces la idea es que los principios y los valores tienen en primera instancia para nosotros, o los creamos nosotros los seres humanos, desde la luz de la razón, no desde la luz de la fe, desde la luz de la razón. Si esos valores se elevan a la dimensión trascendental, adquieren mayor categoría y mayor fuerza. Pero la escala inicial es que a la luz de la razón, que para nosotros los creyentes nos la ha dado Dios, como nos ha dado la existencia y como nos ha dado la vida, y la existencia es un misterio y la vida es un milagro, que Él permanece en todo momento. Entonces, en la sola dimensión racional de la ley natural, surge el primer valor en la historia de la cultura, que es la justicia. ¿Para qué? Simple y llanamente, y más claro, no canta un gallo, para que prevalezca la equidad, para que prevalezca el bien común, y no la ley del más fuerte. Qué bien eso, me parece interesantísimo que asimilemos esa situación. Es decir, es lo que acaba de decir Lora, que se fundamenta precisamente en la ley natural. Óigase bien, en la ley natural. Sí, es que bueno, Entonces, pues que hay un... a ver, Camilo, adelante. estoy cogiéndole el brazo aquí a Ramón. No, pero es que, mire, otra cosa que nosotros tenemos que tener muy claro en la cabeza, porque es un asunto de razonamiento, es lo siguiente. Los 10 mandamientos no fueron una invención ni una imposición de las autoridades judías en el Antiguo Testamento. No.
la ley natural coincide plenamente con lo que fue explicitado y entregado al pueblo de Israel en las tablas de la ley. Los 10 mandamientos coinciden con la ley natural. Ahora cuando Luis Horacio, para que siga Ramón, habló de que se trataba de la razón y no de la fe, pues no es importante, pero tampoco es como una baratija decir esto. La fe supone la razón, Luis Horacio. Y lo que Entonces primero está la razón. no, señor. Claro. Si supone la razón, La fe es porque primero está la razón. No. Se apoyan. No, A ver, O estamos sea, hablando... que primero está es la que me razón. baso en lo que acaba de decir Camilo. Porque el bien, atención, el bien no lo inventó la razón. Lo distingue. El bien es una infusión de quien es el bien, que es Dios. Sí, señor. Entonces, eso de que los 10 mandamientos los comprendemos desde la razón, no es por inteligencia propia. Eso es infusión del Espíritu Santo. Hay que ir más allá. Para Sí. los creyentes, sí. Exactamente. para los lo- no creyentes. Lo que pasa es que viene una gracia, claro, viene una gracia que acompaña el Eso es. discernimiento al respecto de los mandamientos. Porque- Yo traigo aquí un budista, bueno, que no es propiamente No, pero- considerarlo religión, no un estilo de vida o una filosofía. No, pero un momentico, Au- el budista de pronto va a contravenir, ese término es académicamente, gramaticalmente ¿Cuál? aceptable, contravenir, ¿o no? Bueno, pero de todas maneras, Coloquial. es coloquial. bueno, mira, el budista o el sintoísta o el animista van a contradecir con la fe católica es en materia De doctrina. de fe positiva, de doctrina positiva, pero no de ley natural. No de ley natural, precisamente Camilo. No debería. No, es que no es. No es que debería. el budista sabe que matar es malo o que robar es malo. No. Matar es malo, pero sin embargo se prende en fuego y se Pero inmolan. Por, Ya- por ley natural. por, O contrarían es la ley decir, natural en ese ya sentido. vienen por aquella Contrarían la ley natural. trascendencia del ser en esa forma de pensar o en esa cultura. Toman esas alternativas donde la práctica religiosa es dependiente de la idea de Dios o el Dios que tengan. ¿Qué es la verdad? La verdad es la adecuación de la razón a la realidad. Somos personas porque somos Oye. capaces de Dios. Es que si no fuésemos personas, Pero para los creyentes todos somos personas. porque no caen en la cuenta. Y los pero- derechos humanos fueron proclamados para todos, no para los católicos. Ni fueron proclamados por los católicos. No, es que son naturales. Te sacamos de la idea. Otro que- tema para otro Otro programa. tema. Derechos humanos, sentido común y... O sea, debería de coincidir. Exactamente, para los de Occidente, ¿No? para los del norte y para los De tal manera que aquí viene un budista y me dice a mí, yo cumplo la ley natural, listo, bautícese. Bueno. ¿Tendría que? Es la consecuencia lógica de... Eso es un proceso, Camilo, de evangelización. Pero la razón, Eh, ahí yo apelo a lo que dice Ramón, vamos a Luis ver. Horacio, y es que la razón lo iluminaría a él para adherir a la revelación cristiana. Bueno, ya, Eso, claro. ya viene, Claro. ya viene de arriba. Lo que quiero decir es que la práctica de la ley natural que el hombre debe hacer en términos de ser persona, de ser hombre que tiene pensamiento, tiene razón, tiene abstracción, tiene voluntad y tiene libertad. Esa ley natural también aplica para el ser vivo en términos de armonía y convivencia. La ley natural, tanto que cuando se habla de ecología, una especie sirve a otra especie para que la especie se mantenga. Toda la ley natural y la que pertenece, la práctica que pertenece por parte del hombre, llega al concepto de la moralidad, llega al concepto de No están viendo, yo estoy diferenciar levantando la mano. qué pero- es bueno y qué no es malo. Y En Ramón el hombre, levantó la en el mano. hombre, el de allá, el de acá y el otro sin necesidad de haber escuchado. Oiga pues, Gaudium pero- et Spes. ¿Sí? Bueno, entonces, esa ley natural está en concordancia
con la creación que es armónica. Principio de la existencia de Dios, la armonía. Oiga, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1955. ¿De Roma locuta causa Causa finita. finita. Oiga pues, Gaudium ley pues. divina y natural. Anoten esto todos nuestros internautas telescuchas. Ay, María. 1955, en el numeral 1955 nos dice el Catecismo, la ley divina y natural, Gaudium et Spes 89. Muestra al hombre, la ley divina y natural, muestra al hombre el camino que debe seguir para practicar el bien y alcanzar su Pero fin. claro. Ahora bien, la ley natural contiene los preceptos primeros y esenciales que rigen la vida moral. Otra más. No nos hemos equivocado. Tiene por raíz la aspiración y la sumisión a Dios, en la ley natural. Fuente y juez de todo Por bien. favor, repita esa expresión. ¿Tiene por razón? La ley natural tiene por raíz, Por raíz. radix, la aspiración y la sumisión a Dios, fuente y juez de todo bien, así como el sentido del prójimo en cuanto igual a sí mismo. Me salto otras cositas, pero para que los que están acompañándonos, 1955, dice adelante, según Santo Tomás, induo precepta caritates et indecent legis precepta expositio. En el capítulo 1 dice, la ley natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia puesta en nosotros por Dios. Por ella conocemos lo que es preciso hacer y lo que es preciso evitar. Oye, ley natural. Es ahí donde afirmamos que en la ley natural, en la razón, en el hombre, aparece para la práctica y conseguir el bien, Por la eso. moralidad. Tráigame entonces el budista que cumple la ley natural, tiene que adherir a la Iglesia Católica. Pero no. Esta luz o esta ley, dice Santo Tomás de Aquino, Dios la ha dado al hombre en la creación. Al hombre, no a algunos hombres. Al hombre. Sí. Al hombre. Pero ahí. Lo dejo sobre la mesa ya. No, y está ya muy descansé. bien. Está muy bonito eso porque adherir Muy sí. bonito, es maravilloso. Pero Esto no- es no del por- doctor Angélico. Pero no porque tenga- No me lo reduzca a bonito. Esto No, es bellísimo. tiene- Pulcrum, no, tiene toda la razón. intellectus. Pero Es no porque fundamental. tenga que ser católico para que no haya malos entendidos. ¿Cómo así que no tiene que ser? A ver, Para explíqueme. salvarse el budista, no. Ah, bueno, no, momentico. Es- Eso es, porque es porque No, el eso es pensamiento diferente. católico, el eso es pensamiento católico diferente. abarca todo ese contexto y contenido de la ley natural. Por eso O sea, la iglesia es la única verdadera. No ah, pueden haber otras ahora sí. religiones verdaderas. Ahora sí lo dijiste. Pueden haber religiones, a la palabra que utiliza el Concilio Vaticano II, a ver si alguien se acuerda, voy a buscarla por aquí, pero dice que las otras religiones tienen destellos, algo así como destellos de la Claro. verdad, es una palabra, La semilla tienen del luces, verbo, la tienen semilla. luces, Claro. tienen luces, No, sí, pero pues, la verdad está en la iglesia, eso tiene que quedar claro. es que por eso es indestructible. Esa ley natural, entendida como natural, tiene una fundamentación teológica. Hay que entenderla desde ahí y, repetimos, se fundamenta en la naturaleza humana del hombre. Es inherente, La naturaleza es inherente. del hombre Sí. y no en la naturaleza. Del árbol. La naturaleza del hombre es diferente a la naturaleza del árbol. La naturaleza del hombre, Dios le infundió el espíritu y le dio facultades especiales, facultades de pensar, libertad, voluntad, distinta a otros seres. Pero yo presento... Aquí sigo con Roma locuta causa finita. Oído, yo sigo aquí con Roma locuta causa finita, pero ahora no es un pensamiento cristiano. Marco Tulio Cicerón, Claro. en República. En la República. en República. 322-33. Acuérdense de esto, hasta para un número para la lotería. 322-33. Marco Tulio Cicerón. ¿Qué dice Marco Tulio? Abro era comillas. pagano Paganísimo. de pies a cabeza. Lo que dice, existe ciertamente una verdadera ley, la recta razón conforme a la naturaleza, extendida a todos, oído, inmutable, eterna, Porque es infuso. que llama a cumplir con la propia obligación y aparta del mal que prohíbe. Esta ley no puede ser contradicha,
ni derogada en parte ni del todo. Oigamos Marco entonces. Tulio Cicerón, 322-33. Eso es cristiano. Oiga, ¿eso es fruto de Entonces, qué? claro. Eso es una explicitación del sentido común Claro. iluminado, pues, yo diría que por lo menos por la gracia actual, pues porque todo hombre recibe gracia. Todo, claro. todo. Pero bueno, ahí Y es está. amado de Me Dios. parece muy interesante. Pero yo quiero ese texto de presentar Marco. una moción de recuperación del tema que traíamos. No, es que porque precisamente fuimos a una cosa muy bonita. Pero vamos a canalizarlo ahí No, pero es que precisamente. esto hablamos de confusión, de Permítame, relativismo. Estamos ahí permítame sentando para que bases. su idea sea más clara, Anote. más clara no va a ser muy clara. Lo siguiente, esto nos está significando que la ignorancia que subsiste en los pueblos, en el ser humano cuando no busca salir de la ignorancia, en los gobernantes, la ignorancia al menos de la ley natural, nos ha llevado al ostracismo, nos mantiene en estados de tinieblas y nos sigue manteniendo en estados de confusión porque no conocemos esto. Claro, no, de pronto no lo conocemos en forma académica, pedagógica, pero eso se entiende. Otro. No, al pie de la letra, no. Aquí ni- va otro no, programa, no, no. va anotando. No, Orlando no, yo creo al que está pie de la letra, anotando no. juicioso. No, no. Orlando, anote otro tema para tratar, la ley natural. Pero Es muy interesante. la ley Es muy bonito porque en el fondo es conocer al ser humano, la antropología. La ley Es muy natural. antropológico. La ley natural. Objeción de conciencia viene de ahí también. Claro, es O sea, que mana, la vea, si objeción de alguna conciencia. cosa demuestra a las claras la existencia de Dios, es que en esa multitud de habitantes del mundo, según se cree, han existido hasta el momento, ha existido un número cercano a los 80.000 millones de habitantes, según se estima desde el comienzo hasta hoy. Bueno, hay un factor demostrativo, evidencial, de la existencia de Dios, que es es la conciencia, frente a lo natural. Pero bueno, la moción de orden apuntaba a lo siguiente, y nos acercamos poco a poco al final del programa. Nuestros dirigentes políticos de Colombia, de Latinoamérica y del mundo, provocadores de guerras constantemente, de atracos, de injusticias, de desinformación por el pueblo, lo que han hecho es un ejercicio malicioso del manejo del poder. Así es, yo creo que esa sería Orlando locuta, causa finita. El problema del mundo contemporáneo no es otro problema que un problema en el corazón del hombre. El problema no es de pobreza, el problema no es de corrupción, el problema no es de esto y de aquello, el problema es un problema moral. En el fondo del corazón del hombre, oído, se albergan las grandes batallas entre el vicio y la virtud. Falta ver dónde colocamos nuestro corazón. Exactamente. ¿Dónde colocamos nuestro corazón? ¿Para qué? ¿A quién no le gusta vivir en paz? ¿A quién no le gusta vivir en paz? Pero ¿cómo vivir en paz? ¿Cómo vivir en paz cuando el derecho, cuando la libertad se ven asediados? No quiero decir que no haya guerra. Tiene que haber guerra del hombre, necesariamente, y es una guerra. La paz, para tener la paz, no excluye la guerra. La paz no excluye la guerra, pero ¿cuál es la guerra? Aquí acaban de denunciar lo del corazón. Las pasiones del hombre son precisamente las que llevan a estos comportamientos, a ser dirigente donde no se es capaz de ser dirigente, a hacer esto o aquello, precisamente por aquello de el poder. Corazón, poder y soberbia. Señora, si usted cree que los animales viven en paz, para Sí, perfectamente. ponerle un poco de chiste a esto. Hubo un premio Nobel de ciencia que dijo: el ser de los animales es perfecto. Contradigo y La tengo un cucaracha ejemplo. se desarrolla como cucaracha y no se pinta de otros colores. Tengo un ejemplo que contradice eso. Y no quiere ladrar.
Y porque no quiere sabe que ladrar. es contraria a su naturaleza. Ni se cree más que la otra. Tengo un ejemplo que contradice. Es el hombre Que a que partir no de... tiene dado su ser, sino que está en sus manos realizar su ser, porque así lo quiso Dios, el que tiene que alcanzar la perfección, el que tiene que lograr el desarrollo de su ser natural. Es cierto. Ahora, ese natural dado por Dios. Y en eso, y en la discusión que se venía planteando, o en los elementos de juicio o premisas que se han planteado en este programa, desde la ley natural, desde el uso de la razón, El uso adecuado de la razón. el uso adecuado, acertado, Acertado, más bien, sí. De certeza. no repugna un hecho histórico relacionado con el pueblo de Israel, de donde acabamos de decir salieron los 10 mandamientos. Lo que no significa que esos 10 mandamientos sean por naturaleza religiosos. Claro. Golda Meir, De Israel. de Israel, Primera ministra. destacada presidente de Israel, desde un punto de vista natural, dijo algo que no es contradictorio, es otra perspectiva, es la otra perspectiva natural. Dice, al pueblo de Israel lo conocemos como el pueblo escogido por Dios. Y yo digo que no fue Dios, dice Golda Meir, el que escogió al pueblo de Israel, sino que el pueblo de Israel es el que escogió a Dios. Es otra perspectiva. Y Pero grave. que va a lo y mismo. muy grave. No está Otro negando tema, a Dios. tema para otro programa. Y muy grave porque la revelación no la hizo el pueblo de Israel al mundo. La iniciativa viene No, de Dios. Sí. no fuiste tú quien me elegiste. Sí, sí, Fui sí. Fui yo quien te eligió, dice Pero la Sagrada permítame, Y en Escritura. el yo- fondo es una primacía un poco Ahora- naturalista, ¿no? Ojo que estamos Cierto. hablando aquí con un término que da mucha tela que cortar, y es el de pueblo. Israel no escogió No la es de religión. iglesia, Claro, No, pueblo, pueblo. es de pueblo. Pueblo como prefigura de la iglesia. Como Ojo, pues. prefigura de la iglesia. Pero- Y el pueblo como prefigura de la iglesia, tengo dos cosas que si me vienen a ese con la que quiero Pero yo terminar. no sé si el Pe- pe- tiempo pe- da, así que hay pero que Luis hacer... Luis Horacio, perdón. Es que eso que vas a decir es muy serio. Y lo que yo voy a decir no es serio. Pero es verdad. Pero póngalo serio. Yo estoy en contra del pensamiento del... De Golda Meir. No, por no, eso. no, de ella no, también, pero del, La expresión de Luis Horacio. del, No, que, pero- del premio Nobel que expresó... ya. Bueno, y es que los animales no viven en paz. Porque la definición de San Agustín de paz, tranquilidad en el orden. Tengo un ejemplo. ¿Qué un noción del ejemplo- orden tienen un los ejemplo, animales? un Ahí ejemplo está. chistoso, pero es verdad. Los que conocemos en nuestra niñez algo del campo, porque ya los muchachos de hoy no distinguen una gallina de un gallo, no lo conocen. Usted le pone el platico con maíz a una gallina y esa gallina come ahí, y la otra que a la que también le pusiste el platico de maíz come ahí. Esa gallina que está viendo comer a la vecina teniendo su alimento, Ramón, ¿se acuerda? Se va a Va y le picar pica a la otra. el de la otra, teniendo el suyo. ¿Viven en paz? No podemos. No, Es un chiste. bueno, es verdad. no vamos a hacer en eso. No Pero a ver podemos si es tema de confundir. discusión. A ver, Bueno, listo. Que no podemos posiblemente confundir. No vaya a la esencia de lo que estamos Exactamente. hablando. No, la es que no, esencia de la tiene que misma. era un chiste, hombre. Pero a ver, es Luis verdad. Horacio, los 2 puntos, porque ya con eso, ¿cuánto nos queda de tiempo? Nos quedan 2 minutos. Un punto por minuto. Yo, Sí, claro. lo de comunidad y las autoridades y la responsabilidad del pueblo. Primera comunidad cristiana. ¿Qué decían de ellos? Miren, Mirad ¿Cómo cómo, se se aman. Así es. Mirad cómo se aman. 20 siglos después. Un hindú. ¿Era hindú o no Gandhi? Claro. Mirando la comunidad cristiana. No sé si sería hindú, era de la India, porque hindú era religión. sí, no, yo creo que él nació en Inglaterra. Gandhi, pues. pero era de la cultura de Sí, la... sí, Sí, claro. sí. Bueno, yo no. Dale, no- dale, Hable, no importa. háblelo de Gandhi. Dale, sino dale. Gandhi, 20 siglos Mahatma después, Gandhi. mirando la comunidad de los cristianos en la tierra, Ujú. dice, me encanta la doctrina que tienen,
Es decir, me encanta lo que planteó Jesús, pero no me gusta cómo viven. Claro. Esos que se llaman cristianos. Como vivimos la mayoría, porque no hay que excluir los santos de nuestra iglesia. Rata Gandhi, nacido en Parbandar, India. India, bueno, nació en la India. Pero perfecto, Luis Horacio, ese apunte. ¿Vos ibas a decir algo? No, Ramón? simplemente recordemos de alguna manera la tesis o la propuesta de San Agustín en Civitate Dei, ¿no? La ciudad de La Dios. ciudad de Dios. O el hombre es de Dios o el hombre es del demonio. No un datum tertium sería. No hay una No hay, No hay una, término no hay medio. otra No hay alternativa. término medio. No hay término en el medio. corazón del hombre vive Dios, le da vía libre a la ley natural y a la ley divina o habitan, vive el demonio. o habitan Y no sé otro si tipo están de de fieras y acuerdo, animales. No sé si el están de demonio. acuerdo con esto. Ahora, el porque- hombre puede ser de Dios, aunque no sea consciente, Sí, sí, si sí. sigue la ley natural. Ah, claro, Ahí está. Correcto. bien dicho, Luis Muy bien, muy Horacio. bien. Pero mira una cosa, muy severo esto que vamos a opinar, pero en el fondo es verdad. Los que dirigen los pueblos, En su gran mayoría. en su gran mayoría, los que dirigen los pueblos Ah. también, o son de Dios Ah, sí, o claro. son del demonio. Es ahí donde encontramos precisamente Fuerte. Así no sean conscientes. causas Que son Eso. del demonio Donde se- o que son de Dios. donde Aquellos se generan bobos útiles, las en el fondo, confusiones claro. con las que muchos vivimos porque tenemos confusión, incertidumbre, aún en la vida, en el nacer, en el trabajo, que lo hay, que no lo hay, que depende de aquel. Se llama la incertidumbre, pero la esperanza es Dios. Dice el Señor, no teman, yo estoy con ustedes hasta la consumación de los siglos. Y en el Salmo, uno de los Salmos 32, Dios se encarga de confundir los pueblos cuando se desvían del objetivo de Dios Dios. deshace los planes de la nación. Dios deshace los Amén, planes así de es. las naciones, tengamos confianza y sigamos, pero en fe, no apoyando los que están del lado del mal. Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones.